Amados hermanos y hermanas en Cristo, quiero enviar cordiales saludos a todos los hermanos que están participando de este culto en Lima, provincia y el extranjero. Muy buenos días, Dios les bendiga. En la Biblia podemos leer que en cierta ocasión, mientras Jesús estaba hablando con la gente, acudieron su madre y sus hermanos que deseaban hablar con él. Pero como no podían acercarse, alguien avisó a Jesús diciendo: tu madre y tus hermanos están allí fuera y quieren hablar contigo. Pero él contestó al que le llevó el aviso: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Entonces, señalando a sus discípulos, dijo: estos son mi madre y mis hermanos. Porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Aquí podemos ver claramente que una verdadera familia se forma entre aquellos que hacen la voluntad de Dios. Aún más, cuando personas que buscan con sinceridad la voluntad de Dios y se conocen, pueden formar amistades saludables y sólidas, como la de David y Jonatán. La iglesia cristiana desde sus inicios se caracterizó por ser una comunidad donde se convivía en unidad y amistad. Su convivencia no se limitaba a reunirse ciertos días para compartir la palabra de Dios u orar, sino que de forma constante estaban pendientes unos de otros cada día de la semana. Y como tenían el amor de Dios en sus corazones, trabajaban juntos para ayudar a los necesitados. La Biblia, Hechos capítulo 2, versos 46 y 47 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Esta clase de vida de los primeros cristianos impactó la sociedad de aquel entonces e hizo que la evangelización se volviera en cierta forma algo más sencillo. Se extendió en aquel entonces rápidamente la noticia de una comunidad donde sus miembros comparten una misma fe y amor, donde se preocupan unos por otros y buscan el bien de los demás, donde no se codicia los bienes de su prójimo, ni se juzga en base a las
apariencias, donde se habla la voluntad con amor, la verdad con amor, y se viven los más altos índices de moral. Y se cumplió así las palabras del Señor Jesús, que dijo: en esto conocerán todos que son mis discípulos, porque tendrán ustedes amor los unos por los otros. Ser reconocidos como verdaderos cristianos, no deberíamos tener conflictos con nadie. Por supuesto, hubo casos donde los cristianos también se comprometían con el mundo y hacían lo malo, lo cual perjudicaba a la iglesia. Sin embargo, nosotros debemos evitar lo mal y seguir lo bueno. Amén, hermanos. Amén. Incluso cuando se vieron forzados a pasar por un tiempo de tribulación, ellos se mantuvieron unidos y se animaban unos a otros a continuar firmes en la fe. Hermanos, necesitamos este tipo de fe en estos tiempos. Amén. Amén. Ciertamente no hay forma de comparar lo que ellos vivieron con lo que actualmente estamos pasando. Sin embargo, podemos aprender de ellos que en tiempos de tranquilidad o tribulación, debemos mantener la unidad y hermandad en Cristo. Existen muchos factores que contribuyen a formar un fuerte vínculo de hermandad y amistad en Cristo. Sin embargo, hoy quisiera compartir al menos dos de estos aspectos. En primer lugar, los fuertes deben comprender y apoyar a los débiles. En segundo lugar, debemos ser personas que agradan a los demás por hacer lo bueno. En primer lugar, explicaré sobre la importancia de que los fuertes comprendan y apoyen a los débiles. Ya la Biblia, Romanos capítulo 15, verso 1, dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Amén. Ciertamente, por medio de la fe, todos somos más que vencedores en Cristo Jesús, nuestro Señor. Sin embargo, es cierto que entre los cristianos existen los fuertes y los débiles. Y aquí no se trata de ver quién es superior o mejor a los demás, pues aquellos que realmente son fuertes no se perciben como superiores o mejores, sino que todo lo contrario, son serviciales y sencillos de corazón. Amén. No andan pleitos con los demás, sino que sobrellevan las debilidades de los demás con amor. Por lo tanto, si alguno piensa que es un cristiano fuerte, pero se considera superior o mejor que los demás,
entonces debería entender que está lejos de la verdadera fortaleza. Ahora bien, no debemos mal entender lo que estoy diciendo, pensando que la fortaleza espiritual es la capacidad de solo guardar silencio ante los desvíos o malas obras de los demás, porque no es así. Jesús fue la persona con mayor fortaleza espiritual. Por eso podía entender, perdonar y ayudar a otros. Así también, cuando fue necesario, dio a conocer sus faltas a los demás y buscó la forma de ayudarlos a crecer. Un cristiano fuerte tiene clara su identidad como un hijo de Dios y no dejará que las circunstancias determinen sus valores y actitudes. Además, los cristianos fuertes no piensan en sí mismos, sino que asumen como una responsabilidad cuidar y apoyar a los débiles. Si junta todos los conceptos y virtudes que acabo de compartir, podrá tener una idea de cómo es una persona fuerte y lo valiosa que es dentro de la comunidad cristiana. Por favor, busquemos ser esta clase de cristianos fuertes para apoyar a nuestros hermanos. Amén. La Biblia, Romanos capítulo 14, verso 1 dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Amén. Las personas fuertes pueden guardar esas palabras porque saben transmitir la verdad, comprendiendo la posición de los demás. Es decir, tienen sabiduría y bondad para expresarse. Ahora bien, es cierto que no todas las personas a primera instancia les agrada escuchar la verdad, porque muchas veces les produce dolor y angustia. Pero en Proverbios capítulo 27, verso 6 dice: fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Es decir, cuando una persona ama a otra, necesariamente debe guiarla a la verdad. Y como ya he indicado, inicialmente la verdad puede producir algún tipo de dolor. Pero cuando el amor acompaña a la verdad, al final se mirará un buen fuerte. Amén, hermanos. Es así que la verdad, el amor y la sabiduría acompañan a los fuertes para que puedan sostener a los débiles. Antes de pasar al siguiente punto, quisiera precisar algunas cosas. No deben pensar que la fortaleza espiritual o madurez en la fe está necesariamente relacionada con la edad física o la cantidad de años de vida cristiana que tengan. Por ejemplo,
En el caso de Jesús, aunque él era un joven de unos 30 años cuando inició su ministerio público, personas mayores que él le prestaban atención porque miraban que tenía madurez espiritual. Así también, durante su ministerio, el apóstol Pablo buscó personas para capacitarlas como obispos o pastores. Y sabemos que escogió a Jehová a jóvenes como Timoteo y Tito, porque vio en ellos madurez espiritual. Así también, no deben pensar que los fuertes en la iglesia lo saben todo o no cometen errores, porque el crecimiento en la fe se da a lo largo de la vida y no solo en algunos años. Sin embargo, la diferencia entre los fuertes y los débiles es que los fuertes reconocen sus limitaciones y errores y buscan mejorar. En cambio, los débiles no reconocen sus errores. Y en los casos donde sí los reconocen, simplemente se conforma con su estado y no busca mejorar. Piensan que así son y así deben todos aceptarlos. Ahora bien, en segundo lugar, debemos ser personas que agradan a los demás por hacer lo bueno. La Biblia de Romanos capítulo 15, verso 2 dice: cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Claramente podemos leer que debemos agradar a otros haciendo lo bueno, porque eso es lo que produce edificación. En ocasiones, en la iglesia surgen hermanos que se vuelven populares, pero no precisamente por hacer lo bueno, sino que todo lo contrario, se ganan una fama por hacer lo malo. Y lo triste es cuando otros miembros, en lugar de guiarlo al arrepentimiento, lo que hacen es seguir sus pasos. Es decir, no se trata de buscar agradar a otros diciendo o haciendo todo lo que otros desean, sino que debemos agradar a otros por ser personas que practican la fe con amor. Amén. Al igual que en una familia, los padres son esenciales para presentar un buen ejemplo a sus hijos. En una iglesia es importante que haya hermanos que son ejemplos para los demás y sirvan de motivación e inspiración. Esta clase de miembros los podemos encontrar en los primeros años de la iglesia y fueron los que apoyaron a los apóstoles porque cuidaban a los miembros, servían en la extensión del reino de Dios y eran de inspiración para otros hermanos de la iglesia. En ese punto quisiera precisar que a los ojos de Dios todos
tenemos el mismo valor. Y ciertamente cada uno tiene aspectos positivos que debemos apreciar. Sin embargo, es necesario identificar a los miembros de buen testimonio y aprender todo lo posible de ellos. El apóstol Pablo indicó que pensemos en todo lo verdadero, en todo lo que es digno de respeto, en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que tiene buena fama. En toda clase de virtudes, en todo lo que merece alabanza. Y él mismo se presentó como ejemplo diciendo: sigan practicando lo que les enseñé y las instrucciones que les di. Hagan lo que me oyeron decir y lo que me vieron hacer, y el Dios de paz estará con ustedes. Amén, hermanos. Amén. No es fácil presentarse como ejemplo para los demás, y muchos menos decir que nos imite, porque eso conlleva una gran responsabilidad. Sin embargo, es necesario que seamos hermanos de buen testimonio, en quienes otros puedan confiar. Amén. Amén. Amados hermanos, para concluir, quisiera repetir los dos aspectos a considerar para fomentar un ambiente más afectuoso y familiar en la iglesia. En primer lugar, los fuertes deben comprender y apoyar a los débiles. En segundo lugar, debemos ser personas que agradan a los demás por hacer lo bueno. Debemos dejar de lado los prejuicios y la condenación, los celos y el rencor, las enemistades y los pleitos. Amén. Y trabajemos para formar ese ambiente familiar y amistoso en la iglesia. Amén. Cuidemos unos de otros con el amor de Cristo, Jesucristo, y brillemos en estos tiempos la luz que la iglesia compartió en sus primeros años de origen. Al leer atentamente el capítulo 16 del libro Romanos, nos percataremos no solo de algunos nombres de hermanos de la iglesia en Roma, sino que podemos ver la forma tan familiar y amigable en la que Pablo hace referencia a ellos. Si se percatan, a la gran mayoría, Pablo solo los llama por su nombre. Sin embargo, se expresa con gran respeto y amor de todos ellos. Entre nosotros, como iglesia, debería suceder lo mismo. El amor, el respeto y la amabilidad debería acompañarnos siempre en la relación con los demás. En el contexto actual, les pido que participen en las reuniones que se realizan por las plataformas virtuales y fomentan esta clase de unidad.
y la hermandad entre todos. Amén. Formen buenas amistades en Cristo. Cantan, oren, lean la palabra de Dios juntos y tengan una convivencia cristiana saludable. Amén. Si ha existido alguna diferencia con alguien, por favor, pidan perdón y perdonen. Quizá perdonar sea lo más difícil de hacer. Sin embargo, es lo que nos acerca a imitar el corazón de Dios. Yo deseo y le pido a Dios para que todos nosotros nos esforcemos en construir un ambiente de hermandad y amistad en la iglesia de Jesucristo, donde se promueva la unidad, donde cuidemos unos de otros en el amor de Dios y donde trabajemos juntos en la misión que el Señor nos ha otorgado. Amén, hermanos. Amén. Muchas gracias por su atención. Ahora oremos mediante el mensaje. Amado Padre, hoy compartí dos principales factores que contribuyen a formar un fuerte vínculo de hermandad y amistad en Cristo. Ayuda a todos los miembros de la Iglesia de Jesucristo para que puedan formar ese tipo de corazón, de amor, de verdad y de sabiduría, para que puedan guiar a los hermanos aún débiles. Llena de tu paz y bondad en los varones, damas y jóvenes, para que puedan fomentar un ambiente más afectuoso y familiar en la iglesia, rebosando en esta iglesia el amor fraternal eterno. Dios Padre, muchas gracias. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, es tiempo de presentar nuestros diezmos y ofrendas. Entre tanto, presentamos el especial de nuestra hermanita Alondra Zabaleta. Mi alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en la cruz. Te exaltaré y te adoraré, porque libre soy en ti. Llegas todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas en su nombre. Libre soy, cuando soy libre, me hiciste libre, y puedo avanzar, me hiciste libre, por tu gran amor, me hiciste libre, y puedo gritar que libre soy, cuando soy libre. Salvo soy, mi alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré